En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este neceser portacosméticos. Es muy práctico y muy fácil de realizar con el paso a paso que te voy a mostrar. Lo pueden confeccionar con cualquier tipo de material o tela, siempre y cuando le coloquen un buen relleno para darle estructura. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Los moldes para descargar estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video. También te dejaré las medidas para que los puedas dibujar a mano alzada. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar cordura. Para la parte interna voy a utilizar tela silver. Necesitaremos dos cierres de 70 centímetros cada uno, 30 centímetros de cinta para la manija, esta pase 30 milímetros, y también necesitaremos cinta bies. Yo le voy a colocar vivo plástico, pero esto es totalmente opcional. Como relleno voy a utilizar Pólex. El que estoy utilizando es de 5 milímetros de grosor. Voy a utilizar dos piezas de friselina para reforzar aún más la pieza divisoria de ambas partes. También utilizaremos 27 centímetros de liga o elástico para el bolsillo de la tapa. Y aquí vamos con la confección. Lo primero que vamos a hacer es armar el fuelle delantero. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la tela externa y en el revés del cierre vamos a colocar el forro de esta manera y cosemos. Le damos vuelta y pasamos pespunte. Lo siguiente será unirle el fuelle trasero. En uno de los extremos enfrentamos derecho con derecho de la pieza externa y derecho con derecho de la tela de forro. Sujetamos y cosemos. Le damos vuelta solo a la parte externa y pasamos pespunte. Ahora unimos ambos extremos del otro lado, también enfrentando derecho con derecho de tela externa y derecho con derecho de forro. Cosemos y le pasamos pespunte. De la misma manera vamos a armar ambos fuelles. Lo siguiente que haremos será armar la pieza divisoria de ambas partes. Lo primero que voy a hacer es colocar el pólex entre las dos piezas de friselina y las voy a unir con un pespunte por el contorno. Ahora, en cada una de sus caras les voy a colocar una pieza del forro y unimos con costura. Lo siguiente que haremos será unirla a la pieza del fuelle superior. Lo haremos por el lado que no tiene cierre. Le haremos marcas en el centro de los cuatro lados. También las haremos al fuelle. A este le damos vuelta para el lado del derecho y antes de comenzar a unir y que me olvidé filmarlo, le vamos a colocar la pieza de pólex o el relleno que vayan a utilizar. Ahora vamos a enfrentar forro con forro de esta manera, haciendo coincidir las marquitas. Sujetamos y cosemos. Y así, de esta manera nos debe quedar, con la costura hacia el lado derecho.
Lo siguiente será unir el fuelle inferior, pero esta vez lo haremos por el lado del cierre. Le damos vuelta para el lado del revés, lo introducimos de esta manera en la parte que ya armamos, enfrentando derecho con derecho de las piezas externas, acomodamos, verificamos que coincida delantero con delantero y trasero con trasero. Hacemos coincidir las marquitas, sujetamos y luego cosemos. Ahora le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. A continuación le damos vuelta para el lado del derecho. Continuamos colocando las piezas de pólex en el fuelle inferior y también en ambas piezas del fuelle trasero y cosemos por el borde. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo interno de la tapa. A la pieza del bolsillo le vamos a colocar en uno de los lados más largos el elástico. Luego, sobre la pieza del forro, lo vamos a colocar de esta manera y cosemos. Y en el centro le pasamos una costura. Ahora vamos a unirlo a la pieza superior y también vamos a unir el forro a la pieza inferior, enfrentando revés con revés de cada una de ellas. En el centro le vamos a colocar las piezas de pólex o el relleno que vayan a utilizar. Y pasamos costura para unirlas. En la pieza delantera vamos a marcar el centro de cada lado y le vamos a colocar la tira para la manija. En el siguiente paso le vamos a coser el vivo a cada una, aunque es completamente opcional porque con el relleno queda muy bien estructurado y no es necesario colocárselo. Ahora le vamos a marcar el centro en los 4 lados de ambas piezas y también en ambos fuelles. Comenzaremos uniendo la parte inferior. Para esto vamos a darle vuelta al fuelle inferior para el lado del revés. Ahora enfrentamos derecho con derecho haciendo coincidir las marquitas, sujetamos y cosemos. A continuación le colocamos la cinta bies. A esta parte le damos vuelta para el lado del derecho. Lo siguiente será colocarle la parte superior. Abrimos el cierre y ahora hacemos coincidir las marquitas enfrentando derecho con derecho. Aquí debemos tener en cuenta la posición del bolsillo. Sujetamos
Colocamos el contorno del cierre de esta manera, haciendo coincidir las marquitas, y sujetamos también. Luego cosemos. A esta parte también le colocamos la cinta bies. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Y activar la campanita para que siempre te enteres cada vez que subo un video nuevo. Hasta la próxima.